A veces uno revela más cosas a través de la ficción que en la realidad. Son innumerables los escritores que, con sus historias, hicieron catarsis. Stephen King no es la excepción. En sus libros reflejan mayor o menor medida detalles sobre su vida, pero hay algunos en especial que resultan más íntimos. Novelas o relatos que más que ficción son como una calca de su vida, páginas que fungieron como un confesionario de sus oscuros pensamientos en los momentos más difíciles. Este 21 de septiembre, el rey cumple 77 años. Para festejarlo, en este video me reuní con mi amigo Skull Torrens y recopilamos los libros más personales de Stephen King. Antes de iniciar, algunas aclaraciones. Este video no incluye los libros que marcaron su carrera literaria, sino aquellos que nos permitieron conocerlo más a fondo. Otra cosa, mencionaremos los libros siguiendo el orden cronológico de la vida de Stephen King, desde su infancia a la actualidad. Ahora sí, comencemos. El cuerpo es una novela corta recopilada en las 4 estaciones. Es uno de los mejores retratos de la infancia del maestro. En este grupo de amigos podemos ver reflejadas las amistades reales que tuvo King, además de su amor por la literatura y deseos de escribir desde una temprana edad. Si bien King en repetidas entrevistas ha asegurado que su niñez fue completamente normal, también ha admitido que el mundo de las sombras le ha parecido más tentador que el de la luz. Bien podríamos interpretar el viaje que emprenden estos niños en búsqueda de un cadáver como esa tentación de King hacia la oscuridad. Además, su adaptación al cine fue tan impactante emocionalmente para King que tuvo que salirse del cine para llorar. Hearts in Suspension, libro publicado en 2016 por la Universidad de Maine para conmemorar el 50 aniversario del ingreso de Stephen King a esta escuela. Se trata de un libro de no ficción que incluye un ensayo de King sobre sus años universitarios, qué hizo, qué drogas consumió, cómo conoció a Tabitha, columnas que escribió en el periódico universitario, fotografías, su manera de pensar y cómo fue cambiando. Y no solo esto, también incluye testimonios de los alumnos que convivieron con King en la universidad, entre ellos su compañero de cuarto, además de la novela corta Corazones en la Atlántida. Sí, esa misma que le da nombre a otro libro que es una compilación de 5 relatos, el cual a su vez también es un gran vistazo de King sobre sus años universitarios. La mujer de la habitación. Este es uno de esos relatos que pueden parecer intrascendentes si no conoces previamente la vida del autor, pero si sabes el trasfondo, todo cobra sentido. Trata de una madre moribunda con cáncer postrada en una habitación de hospital, tal como la propia madre de King. Sus poco más de 13 páginas son casi una calca de todo lo que pensaba en esos duros momentos. Incluso hay un punto en el que se culpa a sí mismo de que su mamá esté sufriendo todo eso. Además de las razones obvias, Nellie Ruth King fue muy importante para Stephen porque fue quien lo incentivó a escribir sus propias historias, la primera que le pagó por ellas, y en los años 70 estaba ilusionado porque su mamá viera cómo cumplió su sueño de convertirse en escritor al publicar su primera novela, Carrie. Ruth King solo alcanzó a leer el manuscrito de Carrie, pero murió antes de verla publicada. Dejó este mundo sin saber todo lo que su hijo lograría. La mujer de la habitación es el cuento que le da cierre a la compilación de El umbral de la noche. Cosa curiosa, pues este libro, en su mayoría de terror, nos deja con un sentimiento distinto, de melancolía. Como dato extra, los sentimientos confusos y amargos de King por la muerte de su madre también tienen gran influencia en su novela Carretera Maldita. El Resplandor. Hay una razón por la que King detesta la adaptación al cine de este libro, y es que es una historia demasiado personal para él. En mi opinión, de todos los personajes en los que King se ha proyectado, Jack Torrance es el que mejor lo ha retratado. Más allá de los fantasmas o incluso el mismo hotel, King plasmó en esta novela sus problemas familiares, las peleas con su esposa, el daño que pensaba hacerle a sus hijos, su frustración por no concebir buenas historias y ser alguien a quien las editoriales tomaran en cuenta.
pero sobre todo los problemas con sus adicciones, en especial con el alcohol, y cómo a sus ojos beber lo convertía en un monstruo. Y es que uno de los detonantes para crear esta novela fue una experiencia personal de King, cuando su hijo pequeño Joe agarró uno de los manuscritos de King para desperdigar las páginas por todos lados y dibujar en ellas. Al verlo, Stephen tuvo la certeza de que podría matarlo. Si quieres conocer a profundidad las metáforas y simbolismos de la novela El Resplandor, te invito a ver el análisis que le dediqué en este canal. Cementerio de animales. Otra historia que partió desde una experiencia real y traumática de King. Su familia tuvo que mudarse a una casa a las afueras de Bangor, muy cercana a una carretera donde era común que las mascotas murieran atropelladas por los constantes autos y trailers que circulaban por ahí. Por eso los vecinos crearon un cementerio para enterrar ahí a los animales. El gato de los King murió en estas circunstancias, pero un día estuvieron muy cerca de perder hacia un hijo. El pequeño Owen se acercó demasiado a la carretera, pero fue rescatado a tiempo. Steven se inspiró en este hecho para escribir la novela, pero en la historia el niño de la familia sí muere atropellado. Este libro resultó tan aterrador para el rey por lo que significaba para él como padre de familia, que decidió olvidarlo dentro de un cajón por muchos años. Ni siquiera le gustó a Tabitha, la primera persona que siempre lee sus manuscritos antes que nadie. King no tenía intenciones de publicarla. Para que Cementerio de Animales viera la luz, fue necesario un conflicto legal de King con su antigua editorial Doubleday, quienes le exigieron otro libro a cambio de terminar el contrato que tenían. Al día de hoy, su esposa Tabitha sigue detestando este libro. Misery. En Misery, King descarga la frustración de otra de las facetas que son muy importantes en la vida de cualquier figura pública, y es su relación con los fans. Además de, según sus propias palabras, ver a Annie como una representación de su problema con las drogas. Pero en general, Misery desarrolla principalmente los problemas de King en relación a sus fans, o por lo menos a un grupo muy selecto, los enceguecidos por el fanatismo y cerrados de mente. Adicional a representar el miedo de todo famoso de toparse con un fan lo suficientemente psicótico como para temerle, la idea de Misery nació a partir del rechazo a su novela Los Ojos del Dragón, con la cual se alejó del terror y se aventuró en la fantasía, cosa que un grupo de fans contrarió con fervor. Vemos esto representado en cómo Annie obliga a Paul Sheldon a escribir tal y como a ella le gustaría que fuera la historia, violando la libertad creativa del autor, claro está, de una forma en el libro llevada al extremo, pero que representa perfectamente los sentimientos del autor respecto a la forma en que sus fans quisieran controlar su obra. La mitad oscura. ¿Cómo podríamos pasar por alto aquella vez en que Steven intentó engañar a todo el mundo escondiéndose detrás de un seudónimo para publicar más novelas? El seudónimo Richard Bachman fue y sigue siendo muy importante para Steven. 7 libros publicados bajo este nombre ficticio, de los cuales los primeros 4 fueron un total misterio para la época. Nadie sabía quién era ni de dónde había salido ese tal Bachman, pero finalmente fue desenmascarado por un bibliotecario llamado Steve Brown en 1984. Esto enfureció a King. Para él, Bachman todavía tenía mucho que aportar. Toda esta experiencia la plasmó en su novela La mitad oscura. Este libro marca el punto y final de toda una etapa. Si bien en años posteriores publicaría más libros retomando el seudónimo de Bachman, la realidad es que la voz de Bachman se siente más apagada. En cambio, la voz y estilo de Stephen King es el que predomina, cosa que no sucedía tanto con Rabia, La larga marcha, Carretera maldita o El fugitivo. Mientras escribo. El rey tardó 26 años en decidirse en publicar un libro entero que hablara sobre él, y valió la pena. Si bien antes ya había compartido datos sobre su vida en entrevistas, estos eran fugaces. En Mientras escribo los aborda con lujo de detalle. Su libro de no ficción por excelencia, una danza de palabras que nos transporta con elegancia a sus memorias y sobre todo al oficio de escribir, su infancia, cómo empezó a escribir, cómo se le ocurrió la idea de muchos de sus libros, qué metáforas impregnó en sus historias, qué sintió al publicar su primer libro, cómo entró y salió del mundo de las drogas, y todo eso y mucho más lo sabemos en poco más de 200 páginas.
y Mientras escribo es un libro peculiar, uno escrito antes de sufrir el accidente de 1999 que cambiaría su vida para siempre, y finalizado después de sufrirlo y estando todavía en proceso de recuperación. Aunque no te guste la literatura de King, es indiscutible su influencia en la cultura popular. Mientras escribo es un libro que sí o sí todo amante de tejer historias debe leer. La historia de Lizzie. Podrá gustarte o no este libro, pero para Stephen King es su favorito, su bebé mimado, tanto que cuando lo publicó no quiso leer las reseñas buenas o malas de esta obra suya. Una idea que se le ocurrió tras haber regresado a su casa después de pasar un tiempo en el hospital por neumonía, secuelas que le quedaron tras el accidente del 99. Al volver se encontró con que su estudio había sido trastocado por Tabitha. Ella lo había vaciado, pintado y organizado sin su consentimiento. Al ver eso, Steven tuvo una certeza: así será cuando muera. La novela nos habla de Lizzie, quien acaba de enviudar pues su esposo Scott, un famoso escritor consagrado y considerado tesoro de América, ha muerto, y a ella solo le toca organizar y saber qué hacer con todos los manuscritos y objetos personales que quedaron en el estudio de Scott. Lizzie es un claro reflejo de Tabitha y la carga que Stephen King cree que ella tendrá que lidiar cuando ya no esté. Una novela donde expresó todo lo que sabe de las parejas y el matrimonio. Duma Key. Hace unos momentos hablamos de que King tuvo un accidente en 1999, año en que fue atropellado y casi pierde la vida. La recuperación fue un proceso sumamente difícil y traumático para el maestro, algo que ha tratado de aliviar haciendo catarsis en varias de sus obras, pero sobre todo se nota en su novela Duma Key. Una historia que empezó siendo un cuento titulado Memorias se convirtió en una trama larga de un arquitecto llamado Edgar Fremantle que sufre un accidente fatal, al punto de casi morir. En las primeras páginas se nos narra cruelmente el proceso de recuperación y resignación porque sabe que nada será igual. Edgar perdió un brazo, pero King terminó con algunos problemas para caminar. Trilogía de Bill Hodges y libros posteriores. A partir de Mr. Mercedes podemos ver a un King a quien comienzan a preocuparle otras cosas más apegadas a la edad que lentamente lo alcanza. La vejez comienza a dejar mella en las letras del autor, cuando comenzamos a notar que se preocupa por temas como la enfermedad, el fin de su carrera y la muerte. A lo largo de su bibliografía hemos visto cómo sus protagonistas suelen ser un reflejo de sí mismo, autores luchando por despegar su carrera en los 70s, escritores con problemas con las drogas y demás en los 80s, escritores consagrados en los 90s y así sucesivamente. Pues a partir de Mr. Mercedes en su literatura comenzamos a ver por norma general personajes de edad avanzada que luchan contra el retiro y la vejez. El ejemplo perfecto es Bill Hodges, un personaje que terminó su carrera policial y lucha desesperado contra el aburrimiento del retiro y la decisión de seguir adelante por su cuenta, y la vejez y la enfermedad lo esperan a la vuelta de la esquina. Pero esto lo vemos reflejado en muchas otras cosas. Estos personajes suelen estar relacionados con enfermedades como el cáncer, la artritis y el Alzheimer. En personajes como Wendy o el propio Bill, enfermedades bastante relacionadas a la vejez y que se puede intuir en los textos que a King lo aterran. Pero también personajes lidiando con el retiro, como de nuevo el propio Hodges, Billy Summers o Howard Bowditch. Este último siendo un ejemplo más claro, pues la novela, más allá de lo fantástico, parece ser un reflejo de cómo un anciano puede dejar su legado a alguien más joven. Historias que siempre reflejan el ocaso del autor y que, claro está, nos llevan al siguiente punto. Elevación. A simple vista, Elevación no nos habla nada sobre King. Es una historia de ficción más, aparte que es sumamente breve, pero la belleza de Elevación también radica en el subtexto. King publicó esta novela en 2018, siendo ya un adulto mayor. Sabe que no le queda tanto tiempo como antes, sabe que ya no escribe tanto como antes. En 1987 publicó 4 libros, en 2024 publicó solo 1. A pesar de que sigue haciendo lo que más ama de modo magistral, cada vez se le dificulta más, y eso se nota al leer Elevación. Una historia hermosa sobre un hombre que, por cierta circunstancia, sabe que le queda poco tiempo en el mundo y su único deseo es elevarse a las estrellas. Eso es lo que anhela King.
elevarse en paz al siguiente paso y con suerte que su nombre y su obra también se eleve a las estrellas, a la memoria de todos. Sabemos que son muchos libros que podrían entrar en esta lista. Te invitamos a escribir en la caja de comentarios cuál libro crees que es muy personal para Stephen King. Doy las gracias a mi amigo Skull por siempre estar dispuesto a participar en mis videos. Te invito a pasarte a su canal. Tiene contenido de Stephen King y otros temas muy interesantes.